De tantas cosas que existen en el mundo del conocimiento, hoy nos proponemos estudiar un poco el esoterismo. Esoterismo que por estos días la gente corriente, la gente común y corriente, confunde con cosas o ciencias o prácticas o ritos. Tienen todo un mundo de conceptos menos el que realmente es. Nos referimos y vamos a buscar en la historia que nos cuenta. Los antiguos le llamaban o definían como la ciencia que estudia lo difícil de entender y oro para el entender del humano promedio. Y se resume en una fórmula o escritos que contienen unos resultados de algo que se estudió, algo se descubrió, pero el resultado es difícil de entender. Entonces toca darle una fórmula. Ciencia que siempre ha chocado con el raciocinio general o común de los pueblos, al punto que en otros tiempos fueron motivos de disputas y guerras entre los pueblos por el saber. Las cosas más comunes que existieron, que según hace referencia a la historia, se dieron las enfermedades o en busca de cura para los dolores. Nos cuenta que en las grandes epidemias que azotaron a la humanidad en el pasado, de pronto un pueblo más estudiado encontraba una cura o remedio. Compartía su fórmula para que cada persona, cada quien la entienda, la aplicara, se salvara y salvara también su familia. Nos cuenta que al compartir esta fórmula, esta cura con otros pueblos menos estudiados, les resultaba muy difícil entender o descifrar esa fórmula y por tal fallaban en su aplicación, causando destrucción y muerte, no pudiendo hacer algo por solucionar el problema de su pueblo. Al comprender esta historia, entender esta historia, de que el pueblo que más estudió encontró una cura para ese mal y la resumió en una fórmula que salvó vidas. Esta fórmula se convierte en esoterismo, que contiene una verdad y es que sirve para salvar vidas, pero a su vez es difícil de entender, porque los pueblos con menos estudios no los pudieron entender. El esoterismo de un edificio serían, por ejemplo, sus planos, que resultan de unos estudios y unas prácticas de muchos números, de muchos cálculos, y finalmente aparece la fórmula mágica con la que podemos realizar la obra. Es una verdad, pero es difícil de entender, porque si una persona no sabe de planos, no podría entender esa obra, y a su vez, terminado el edificio, no podría saber quién lo realizó, cómo ni cómo lo usaron. Esta fórmula entonces se convertía en esoterismo, que contiene una verdad y que sirve en este caso para algo, pero es una verdad en este caso difícil de entender. Si una persona obviamente que no sabe planos para interpretarlos, pues no los podría interpretar, no podría saber de qué se trata. Así tendríamos que esa fórmula llamada planos aplica la ciencia del esoterismo porque esconde una verdad única. Pero, ¿por qué una verdad única? Porque esos planos solo sirven para esa obra. Si los aplicamos en otra obra, esta no quedará igual, sería muy parecida, pero no igual. Entendemos a estas alturas que el esoterismo es una fórmula que contiene una verdad interna, que esta verdad es única y muy difícil de entender. ¿Pero por qué interna? Porque hace referencia a una verdad que está escondida. En el caso del edificio, hierros, varillas y demás materiales están escondidos, no los podemos ver. Podríamos decir que la fórmula que contiene el esoterismo de un médico, por ejemplo, yendo a otro caso, sería su tarjeta, que lo acredita como profesional. Pero esta representa una verdad única que solo ese médico entiende y sería el sacrificio y dedicación por alcanzar esos logros. Logros muy difíciles de entender y en verdad interna sería que todo lo que aprendió se almacena allí dentro de su inteligencia. Si nos referimos un poco a la parte científica, en la rama del saber, diríamos que el descubrimiento más significativo fue poder leer y descubrir la memoria genética de los cuerpos. Hoy conocemos como ADN.
Aquí encontramos una forma de entender el esoterismo. ADN hace referencia a unos estudios de muchos sabios, de muchos científicos, en busca de una verdad, la que encontraron con el tiempo. ADN es un resultado esotérico porque es una verdad única. Cada ser humano es diferente, es una verdad interna, no la vemos, pero existe. También es una verdad difícil de entender. Los sabios de la antigüedad fueron los que más trabajaron con esa ciencia. Fueron muchas las formas que nos dejaron, que hasta el día de hoy la ciencia moderna no ha podido extractar o entender su totalidad. Si nos vamos al pasado, más pasado de la humanidad, encontramos que lo que llamábamos o llamaron sabedores, pensadores, sabios, alquimistas, magos, filósofos y demás estudiosos de todos los tiempos nos han heredado sus conocimientos a través de esta fórmula. ¿Y por qué dejaron estas verdades internas o difíciles de entender y únicas en fórmulas? La razón la encontramos con la evolución del hombre. No todos los pueblos se desarrollaron igual. Pocos pueblos se preocuparon por estudiar el saber. Esto llevó a una confrontación entre pueblos. Al no tener quien los enseñara, el pueblo que no estudió, pues no tenía líderes que fueran preparados para guiar a sus pueblos. Optaban mejor por destruir a los que estudiaran. Eran los tiempos de la barbarie, entonces estudiamos todo lo que se estudia y lo que sean los estudiantes. Estaba prohibido investigar algo para saber. Esos estudiantes los consideraban peligrosos. Desde siempre ha existido desde entonces una lucha contra el osado valiente que se aventura a caminar por las alturas del saber. Es una de las razones por las que los estudiosos de todos los tiempos siempre nos dejaron su saber en complicadas fórmulas. Esta con el fin de que el que no estudia no entiende, no podrá descifrar esas fórmulas. En la evolución del hombre, donde más se originó esa persecución, fue cuando se separaron las culturas generales de los pueblos, cambiaron el estudio, la tradición de aprender, por tradiciones y creencias. Así fueron las culturas, nacieron las culturas religiosas que hoy existen todavía. Se arraigan en sus tradiciones, sus creencias que heredaron desde pueblos. Hubo épocas en que el estudiar resultaba totalmente peligroso, y el que se atrevía era considerado como traidor, enemigo del pueblo. Entonces el estudiante era un enemigo, tenía que no dar, ni decir, ni informar de que él estaba estudiando. Pero esos sabios, a pesar del peligro que implicaba dedicarse a su investigación o saber, siguieron con su tarea y siguieron descubriendo cosas a las que tocó esconder, lógico. Y por eso inventaron muchas ciencias en las que no fueron dejando sus complicadas fórmulas. Algunas ciencias que hoy desaparecidas fueron y son ejemplos, la alquimia. Se consistía en una magia de transformar, o el arte de la transmutación. Esta ciencia hoy sería la química, en este caso estaba hablando de la alquimia. Hoy sería la química junto con la física y la arqueología, las tres juntas. Estas áreas del saber estaban prohibidas y el que las practicara en aquellos tiempos estaba sentenciado a la muerte. Imagínese en aquellos tiempos a un arqueólogo desenterrando cadáveres, muertos, restos, pues imagínese, le dirían que era del diablo y más allá del diablo, totalmente del diablo, lógico. Se arriesgaba, ya existía ese peligro por la ignorancia. Otra ciencia como la gnosis, eran áreas que se dedicaban a estudiar lo conocido en busca de un resultado que se desconoce, es decir, vamos a estudiar lo desconocido sin miedo, sin temor, vamos en busca de algo que se desconoce, algo que está pero que no lo conocemos, vamos a estudiarlo, no nos dé miedo, no tengamos ese valor y vamos a hacerlo. Más o menos es la explicación. Esta ciencia le abrió la posibilidad de estudiar algo diferente a lo que ya conocemos. Descubrieron muchas realidades, hoy todavía desconocidas. Una de estas tantas realidades fue que descubrió la existencia del hombre interno y lo explicó y demostró explicó de que el humano es tanto materia como energía, y esa energía es interna, es una verdad interna y difícil de entender. Otra ciencia sería la transmutación, que consiste en cambiar algo
transformar algo para convertirlo en algo mejor. Bueno, todas estas áreas tienen una explicación, un estudio, seguramente gastaremos otro tiempo para explicarlas. Hoy diríamos que a través de la historia, el saber, el descubrir, el entender, entre otros, ha sido motivo de discriminación por los que no gustan, no quieren, no les interesa o no quieren en sí saber.